Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Los estadounidenses acudieron ayer a las urnas para decidir no solo quién ocupará la Casa Blanca durante los próximos 4 años, sino también la composición del Congreso y varios gobernadores estatales. Con una participación electoral que ha roto récords en muchos estados, los resultados preliminares indican que los republicanos, con Donald Trump a la cabeza, se han impuesto. El expresidente cantó victoria en una comparecencia desde Florida, a pesar de que el recuento no había terminado aún. Pero en ese momento, Associated Press, que es la agencia encargada de los recuentos, le daba ya 267 votos electorales. Es decir, que se encontraba a solo 3 de controlar el colegio electoral y garantizarse así la elección. Trump se ha llevado no solo los grandes estados, que las encuestas ya le adjudicaban, sino también los célebres estados clave, que han sido en última instancia, tal y como estaba previsto, los que han decidido el ganador. La noche electoral fue mucho más corta de lo que se esperaba. Trump ganó Pensilvania, el estado más difícil, a las 2 de la mañana de la costa este, y fuese el indicador anticipado de que la victoria era ya segura. A lo largo del recuento pudo observarse cómo la suerte de Kamala Harris se desvanecía con una notable rapidez. A las 3 horas de cerrar los colegios electorales, quedó claro que no conseguía avanzar como sí lo había hecho Biden en 2020. Trump, por su parte, hacía lo contrario. Iba apuntándose estado tras estado y muchos distritos urbanos que hace 4 años le fueron esquivos. Lo mejor quedaba para el final, y ahí la ventaja de Trump era clara desde que había comenzado el escrutinio. Una victoria que no estaba ni mucho menos cantada y que precisamente por eso ha sabido a gloria a sus simpatizantes. En las elecciones para el Congreso, el Partido Republicano se aseguró una victoria en el Senado, gracias a que ha retenido estados como Texas, donde Ted Cruz ha vuelto a ganar, y Georgia, que ha dado un vuelco. La pérdida de la mayoría en el Senado es un golpe muy fuerte para los demócratas, ya que les resta fuerza para confirmar jueces federales o aprobar leyes sin negociar antes con los republicanos. En cuanto a la Cámara de Representantes, está aún por decidirse, pero en estos momentos los republicanos están por encima. Los seguidores de Trump están celebrándolo por todo lo alto, celebrando una victoria inesperada y que consideraban necesaria para que el país se recupere de los años del mandato de Biden. En el lado demócrata es todo lo contrario, todo es llanto y pronto comenzará el reparto de culpas. Los analistas cercanos al partido se preguntan cómo no han podido mantener el denominado muro azul, que con tanto esmero reconstruyeron en 2020. Critican también la campaña de Harris y su poca conexión con los votantes con los que necesitaban conectar forzosamente si querían ganar las elecciones. En unas horas conoceremos los resultados definitivos y se podrá hacer un balance más sosegado sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Entre tanto, sí que se pueden ir sacando algunas conclusiones, que es lo que vamos a ver ahora. Donald Trump es ya, junto a Grover Cleveland, que fue presidente en 2 ocasiones en el siglo XIX, tenemos que remontarnos pues más de 100 años. Cleveland fue presidente la primera vez entre 1893 y 1897, la segunda y la primera fue entre 1885 y 1889. Intentó ser reelegido, no lo consiguió y se presentó una vez más. Pues bien, se pensaba que lo de Cleveland iba a ser la gran anécdota, la gran excepción electoral. Pues ya no es una excepción. Ahora ya está Donald Trump junto a él en ese limitadísimo panteón de presidentes que lo han sido, pero no de manera consecutiva. Él lo intentó en el año 2020, no lo consiguió y ahora parece que lo ha conseguido y además con nota. Es un logro apreciable, todo hay que decirlo, porque hace solo un año pues no apostábamos demasiado por Donald Trump. Vamos a recordar cómo estaban los sondeos en aquel entonces y cómo dentro del Partido Republicano muchos se animaron a presentarse a las primarias con idea de desbancarle. Es un regreso, un comeback que dicen en inglés, que pasará a la historia. Ahora bien, ¿cómo utilizará esta victoria, que ha sido bastante sólida durante los próximos 4 años? Pues es una incógnita que solo desvelarán los próximos 4 años. Aun con todas, una vez pasado el momento electoral, sí que se podrá hacer un análisis más tranquilo sobre qué puede deparar estos próximos 4 años y las razones más profundas por las que ha ganado. Todavía los datos de los que disponemos pues son los que son. De hecho, en estos momentos en el que grabo este programa, yo por si no lo sabíais,
recordáis, he seguido la noche electoral, de ahí que esté un poquito cansado y quizás se me note en la voz. No olvidéis que yo estoy en España con hora centroeuropea y por lo tanto estoy a 6 horas de Nueva York y a muchas más de lugares como Denver o como Los Ángeles, no digamos ya a la cantidad de horas que estoy de Hawái. Eso implica que pasé unas cuantas horas en las que no sucedió nada y luego ya al amanecer aquí en España, en torno a las 7 de la mañana, todo se empezó a acelerar. Pero en estos momentos en los que estoy grabando, las elecciones ya las ha ganado Donald Trump, tiene 277 según AP, naturalmente, pero AP nunca se equivoca y es precisamente por eso es quien hace el recuento. Luego este recuento oficial ya se presenta posteriormente y coincide, y siempre ha coincidido con los datos que va dando AP. Bien, tiene 277 grandes electores frente a 224 de Kamala Harris. Esto significa que está por encima de los 270 que supone quedarte con el colegio electoral. Vamos, que ya podemos considerarle un presidente electo, que es como se llama, no todavía presidente en ejercicio, solo será a partir del próximo 20 de enero. Bien, ahora que está tan de moda esto de la resiliencia, podríamos decir que Donald Trump es el campeón de la resiliencia. Es lo primero que me vino a la cabeza tan pronto como supe que se ponía ya muy cerquita, que estaba a 267 grandes electores, que estaba solo 3. Esto lo supimos al menos aquí en Europa, en torno a las 10 de la mañana, y dije, ya, esto ya sí que no tiene vuelta atrás, era muy difícil. Kamala Harris necesitaba ganar en varios estados, creo que unos 5, y era muy, muy complicado. Era cuestión de tiempo, a la vuelta de un par de horas ya se supo, a las 12 de la mañana, hora de Centro Europa, ya se supo que había ganado Donald Trump y que no había manera de revertirlo. Bien, esto que me vino a mí a la cabeza de la resiliencia, pues es que le encaja a la perfección. La Real Academia define la resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Donald Trump está vivo, bueno, de milagro, porque un balazo le rozó en la oreja en julio, el 13 de julio en Pensilvania, y ha resistido no a uno, sino a muchos agentes perturbadores y a un montón de situaciones adversas, especialmente el último año. Tras los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021, hace 4 años, dentro de unos meses, quedó prácticamente descartado como candidato. Pero los demócratas se empeñaron en revivirlo con su investigación del 6 de enero y luego posteriormente con su uso abiertamente partidista, recordemos Alvin Bragg, de los pleitos que le han ido saliendo. Los demócratas pensaban que era fundamental para ellos mantener a Trump con vida porque estaban convencidos de que mientras estuviese Trump ahí, ellos tenían garantizada la Casa Blanca. Es decir, que servía como tapón dentro del Partido Republicano y que además podía incluso ocasionar una guerra civil dentro del Partido Republicano. Que mientras Trump viviese, ellos podrían disfrutar del poder. Esto era el cálculo que hacían y que han estado haciendo hasta hace unas pocas horas dentro del Partido Demócrata. Bien, vemos que nada más lejos de la realidad. Mantenerle en el candelero ha resultado contraproducente para los intereses de los demócratas. A Trump le ha venido muy bien, ya que le ha permitido explicarse y mantener viva su causa. De este error que cometieron los demócratas es posible, aunque no estoy del todo seguro de que se den cuenta ahora, después de este fracaso tan estrepitoso. La victoria de Trump de este martes no ha sido tan ajustada como sugerían las encuestas. Esto es otra de las novedades. Es decir, había encuestas que le daban ganador, pero ninguna le daba ganador con mucha distancia y, por supuesto, creo que ninguna le daba ganador, tendría que mirarlo de nuevo, pero creo que ninguna le daba ganador por voto popular. Y esta vez, a diferencia de lo que sucedió en 2016, ha ganado el voto popular también. Es decir, que ha recuperado los estados que perdió en 2020 y lo ha hecho, según parece, gracias al aporte de mucho más voto joven del que tuvo en 2016 y en 2020. También le han votado, esto se venía diciendo en las últimas semanas, le han votado muchos hombres negros e hispanos, hombres, no mujeres, hombres, varones, que presumiblemente por su raza tenían que votar demócrata. Ha sido capaz de recuperar estos estados e incluso, como digo, ganar por voto popular. En resumen, que esta victoria de 2024 es una victoria mucho más importante que la de 2016 y desde luego mucho más contundente. Pero el regreso de Trump no habría sido posible si los errores en cadena, uno tras otro, de la administración Biden y de los demócratas en el Congreso. Ganó de nuevo porque Joe Biden no consiguió ofrecer, o por lo menos entregar, la unidad y la prosperidad que prometió.
y que prometió muchas veces, tanto en la campaña electoral de 2020 como posteriormente ya convirtió en presidente. Es decir, que a la vista está que muchos de sus votantes se han desilusionado con esas promesas que hizo de prosperidad económica y sobre todo de unidad nacional. A pesar de que eso mismo era lo que había prometido en la campaña, a pesar de que eso mismo era el eje principal de su mensaje político allá por 2020. Pero hizo lo contrario una vez en el poder. Viró a la izquierda para unir a los demócratas en lugar de unir al país. Y creyó a los aduladores que le dijeron que podría ser algo así como otro Franklin Delano Roosevelt. Puso a Elizabeth Warren y a Nancy Pelosi a cargo de su agenda durante los primeros 2 años en el Capitolio, y eso ha tenido consecuencias muy negativas para los intereses del Partido Demócrata, porque ha perdido una parte del electorado. Pero bueno, en esto vamos a recapitular poniéndolos en la tesitura de que hubiese ganado Kamala Harris, es decir, que hubieran ganado los demócratas. Podría haber sucedido. Es decir, que al final yo cuando ayer por la noche me puse a hacer el seguimiento, cerraron los colegios electorales, los primeros en la costa este, esto serían aquí las 12 de la noche, más o menos, yo no lo tenía claro, no lo sabía y como yo creo que prácticamente nadie. En todo lo relativo a las elecciones, la línea entre inteligencia y estupidez es muy fina, finísima. El ganador siempre se acaba pareciendo a algo lo más similar a un genio, a veces un genio malo, un genio perverso, pero un genio, y el perdedor le acusan de ser un pobre diablo, un desgraciado, que se equivocó en todo y que le toca pagar por sus errores. Y la línea es muy fina, especialmente cuando las elecciones son muy reñidas, como es el caso de estas últimas. Las elecciones tan disputadas como las presidenciales de este año, cualquiera de los dos podría haberse alzado con el título de genio, arrojando al contrario al pozo de los idiotas. Y esto no hay que olvidarlo. Es decir, las claves que podemos buscar por las que ha ganado Donald Trump podrían servir también para adjudicar la victoria a Kamala Harris, en el caso de que se hubiese producido. Recordemos lo que sucedió en el año 2020, donde fueron realmente muy, pero que muy ajustados. Al final, la cuestión está en que los errores que cometió Harris o su campaña fueron mayores que los aciertos que tuvo y viceversa. Es decir, que en el caso de Donald Trump ha tenido algunos aciertos más, algunos involuntarios, como fue el caso del atentado que sufrió, que casi acaba con su vida el 13 de julio en Pensilvania, y que supo enfrentar de manera muy valiente. Se levantó, recordadlo, levantó la mano, la cara manchada de sangre. En aquel entonces muchos dijeron que eso le había dado la presidencia porque, no sé en otros países, pero en Estados Unidos ese tipo de valentía los electores la valoran mucho. Aun con todas, en aquel momento, estamos hablando del 13 de julio, estaban los demócratas en plena crisis, Joe Biden había pasado ya por aquel debate, estaba en caída, en picada, en las encuestas, y Trump tenía ganadas las elecciones. Se igualaron de nuevo a partir del mes de agosto, cuando ya llegó Kamala Harris a sustituir a Biden después de su espantada, que fue, si mal no recuerdo, el día 21 de julio. Pero de cualquier manera, para los votantes y para los candidatos, las elecciones son siempre binarias. Eso todo o nada. Lo mismo ocurre con los estrategas de campaña. O eres un héroe y el mejor del mundo o estás acabado. Vamos, que no hay término medio. Pero claro, uno de los dos tiene que ganar. Y por mucho que las encuestas anticipasen un empate perfecto, que os lo traté de transmitir la semana pasada aquí, el jueves, todos sabíamos que cuando los votantes acudiesen a las urnas, ese empate demoscópico perfecto se iba a deshacer. Lo que nadie sabía en aquel momento era en qué dirección. A toro pasado, estas cosas son mucho más fáciles de ver. Esa es la razón por la que, ahora que Trump ha hecho el regreso más espectacular de la historia de Estados Unidos, los analistas se apresuran a dar por hecho que iba a ser así, que no cabía otra posibilidad. Bien, eso no es cierto. Tal y como estaba previsto, la victoria ha sido más o menos ajustada, es decir, no ha arrasado, pero ha ganado, como he dicho, con contundencia, mejor que de lo que ganó en el año 2016, pero que los dos han ido muy pegados, lo hemos visto en muchísimos estados. Pero por lo demás, eso de decir que no había otra posibilidad no es verdad. Es decir, podría haber ganado las elecciones a poco
que hubiese hecho las cosas algo mejor. No tanto Kamala Harris como Joe Biden, porque Kamala Harris echó la mochila de Biden. Es decir, que podríamos decir pegó su cara y su cartel al de Biden. Es que la había elegido él, es que había sido su vicepresidenta. No podía huir de su propio pasado. Pero vamos, de no haber salido algunas cosas tan mal, como por ejemplo el caso de la inflación, o de no haberse empeñado Biden en presentarse a las elecciones y que hubiese dejado a la propia Kamala construir su personaje y su candidatura desde el mes de enero, quizá estaríamos hablando de otra historia. Pero claro, eso es historia contrafactual. No tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que la victoria y la derrota en las elecciones, sobre todo cuando los candidatos van muy igualados, es bastante caprichosa. Tenemos como vencedor a Donald Trump, pero podríamos haber tenido, como sucedió en el año 2020, como vencedor a Joe Biden. Y Trump ha hecho en esencia lo mismo que hace 4 años. De hecho, tenía menos problemas y venía además de la Casa Blanca. Esto para que nos hagamos una idea de cómo un puñado de muchos miles, pero que con que una parte pequeña del electorado cambie de parecer, cambian también todos los análisis. Es cierto que en esto contribuye mucho Estados Unidos. Ya sabéis que el sistema electoral es indirecto. Una vez el candidato ha ganado un estado, se queda con todos sus grandes electores, salvo algunos estados pequeñitos que son proporcionales, pero vamos, que no influyen sobre el resultado final. Y eso simplifica las cosas, ya que solo es necesario ir contabilizando cómo se reparten los 538 grandes electores reunidos en el colegio electoral. Al candidato le basta con hacerse con los principales estados y algunos de los que oscilan entre un partido y otro, dependiendo de las elecciones, para convertirse en presidente. Bueno, así fue como Trump llegó al poder en 2016. Perdió las elecciones por voto popular, pero se hizo con el colegio electoral. Esta vez la operación que perseguían era exactamente la misma. Por eso he hecho el resto, os lo contaba aquí la semana pasada, y a mediados del mes de octubre, en un ramillete de estados que lo iban a decidir todo. Los mismos estados que se tiñeron de azul en el año 2020. Ya sabéis que el azul es el color de los demócratas, mientras que el rojo es el de los republicanos. Y fueron esos estados los que llevaron en volandas a Joe Biden hasta la Casa Blanca. No era sencillo. Trump de primeras, y de segundas y de terceras, no parecía el candidato idóneo. Era demasiado mayor, tiene 78 años, siempre acompañado por la polémica, acosado por 1000 pleitos, dado a la hipérbole en sus discursos, y con el baldón del asalto al Capitolio sobre su espalda, que a la vista está que no le ha pasado factura. Hace un año nadie hubiese dado un centavo por él. Nadie. Se sabía que lo intentaría de nuevo porque hace 2 años, que anunció en 2022, que anunció su intención de presentarse otra vez, pero las encuestas no le eran especialmente propicias. En fin, ahí las tenemos. En noviembre del año pasado, el Partido Demócrata iba por delante y la candidatura de Biden, todavía era prospectiva, iba por delante. No habían empezado las primarias. Y estaban convencidos de que Biden conseguiría sin esfuerzo un segundo mandato. Y a Trump le terminarían sacando a palos de su propio partido. Bien, nada ha salido como ellos esperaban. Biden se presentó a unas primarias demócratas que fueron lo más parecido a un desfile militar, sin apenas contrincantes, pues se impuso en todas y se preparó para pasar por encima de Trump el día 5 de noviembre. Trump sí encontró algo de resistencia entre los republicanos. Se le presentaron a las primarias algunos pesos pesados, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o como Nikki Haley, que no es que pusiese en ningún momento en riesgo las primarias para Trump, pero sí que demostró ser una contrincante con fuerza. Por nada de eso tuvo que pasar Joe Biden. Parecía que era coser y cantar. Así lo estaban viendo. De hecho, antes del verano rematar a Trump, que estaba condenado ya en firme por el caso de Stormy Daniels, parecía, o se les antojaba, un mero trámite sin importancia. Era cuestión de tiempo. En unos meses se lo quitarían para siempre y terminaría en la cárcel. El presidente se confió demasiado y sucedió entonces lo que nadie esperaba. Que bastó un debate televisado para desbaratar los planes de toda la cúpula demócrata. Biden se presentó renqueante en la CNN. Dediqué un programa a esto en su momento. No se le entendía el hablar, perdía el hilo, balbuceaba respuestas sin sentido. Hasta Trump se tuvo que apiadar de él. El secreto mejor guardado de Washington DC, es decir, la incapacidad manifiesta de Joe Biden para seguir al frente del gobierno, quedó en aquel momento a la vista de todo el mundo. Vamos, que ese castillo de naipes que los demócratas habían
con mucho cuidado habían ido levantando en los meses anteriores, se vino abajo con estrépito. Es más, a todo aquel que dudaba de las capacidades de Biden le llamaban de todo menos guapo. Le señalaban con el dedo y decían, bueno, está usted acusando a una persona de no estar en sus cabales cuando está perfectamente en sus cabales. No podían llamarle racista porque Joe Biden es blanco, si no hubiera caído lo de racista, naturalmente. Vamos, que a los demócratas no les quedó otra, por su empecinamiento en presentar a Biden, que improvisar sobre la marcha. Y si tuvieron ese empecinamiento en presentar a Biden, era porque el propio Biden quería y porque estaban convencidos que iba a ganar, que Trump no era rival. Al final se tuvo que ir, se tuvo que marchar a finales de julio, señalando como sucesora a su vicepresidenta, Kamala Harris. Una mujer más o menos conocida, aunque fuese solo por el nombre, pero que había tenido un perfil muy plano durante todo el mandato. La idea era asegurarse la nominación en la convención que tuvo lugar en Chicago en el mes de agosto. Eso era coser y cantar, disponía de los delegados necesarios y luego construir una candidatura prácticamente desde cero, con el inconveniente de que tenían solo un par de meses para conseguirlo. Y eso no es fácil. Dinero no les faltaba, las donaciones se multiplicaron, pero Harris, a diferencia de Biden en 2020, carecía de esas artimañas, de esas argucias, de esas habilidades ocultas que se aprenden solo tras una vida entera dedicada a la política, como era el caso de Biden, que llevaba en eso toda su vida, desde que consiguió su primer escaño en el Senado allá a principios de los años 70, es decir, que llevaba medio siglo en esto. Prácticamente toda su vida. Nada que ver con esta mujer, con Kamala Harris, que acababa de entrar. Pasó al ataque y cometió el mismo error que había cometido Hillary Clinton en 2016. Acusó a Trump de ser un fascista, de ser poco menos que Adolf Hitler, lo mismo que había dicho él, Clinton en 2016, y lo peor no era eso, lo peor es que también acusó a sus electores de seguirle en la aventura de acabar con la democracia estadounidense y traer una dictadura. Parecía copiado el manual de Clinton al que estaba utilizando Kamala Harris. Es un error garrafal. Puedes insultar al líder, pero no parece muy oportuno insultar a los votantes, a sus votantes, sobre todo cuando te quieres atraer a alguno de ellos. O por lo menos, al que no lo tiene claro, no le provoques. Pues bien, cometió el mismo error. Biden en 2020 no cayó en un error tan pueril. Sabe que el estadounidense medio es un tipo que va a lo suyo, que está desconectado de la política, que vota cada 4 años, si es que vota, bueno, y entre medias se dedica a sus negocios y a sus cosas. Así que en 2020 Biden hizo una campaña mucho más conciliadora, apeló a la unidad y a restañar las heridas. Vio que uno de los errores de Clinton en 2016 había sido llamar deplorables a los votantes del contrario, a los simpatizantes del contrario, y no quiso caer en eso. Bien, pues para muchos votantes eso fue más que suficiente, y le dieron la victoria en aquel momento. Parece mentira que con el dineral que se han gastado los de la campaña de Harris no reparasen en algo tan elemental como eso, que no se insulta a los votantes del contrario. Porque los puedes movilizar al que no pensaba votar, al que no lo tenía muy claro. Es decir, que los demócratas intentaron corregir el rumbo en el último momento, sacando a Biden de la carrera, cuando ya quedó meridiano que perdería, y casi les funcionó, ¿eh? Kamala Harris intentó presentarse como alguien recién llegado, un candidato ilusionante, pero no pudo escapar de su condición de vicepresidenta de Biden. Al final tampoco ha conseguido convencer a suficientes votantes de que estaba a la altura del trabajo de presidenta, en un mundo que se parece poquísimo al de hace 4 años. El veredicto final ha sido inapelable. Trump se ha hecho con los célebres estados clave y esos son los que le ha dado la presidencia. Hasta allí, Harris, es decir, hasta esos rincones de la que llaman América profunda, no ha sido capaz de llegar. No sabemos muy bien por qué. Quizá porque era más desconocida de lo que su equipo pensaba. Quizá porque simbolizaba y simboliza todo lo que adoran los estadounidenses de ambas costas, pero que aborrecen los del interior. Quizá porque el mandato de Biden, aunque ha estado protagonizado por un fuerte crecimiento económico, en fin, ahí tenemos las cifras de PIB, también ha venido acompañado por una inflación muy alta y ciertos problemas en el exterior en los que el gobierno no ha sabido estar a la altura. Los indecisos tenían que optar entre castigar la inflación o premiar el crecimiento. No había mucho más. Parece que para ellos ha sido más importante lo primero, lo de la inflación. Pero es que el resultado de la inflación ha sido una caída de los salarios reales.
Cada vez ganáis más ya, pero las cosas cuestan más. Es como pedalear en una bicicleta estática. No nos sirve de nada ganar más si todo cuesta más. Luego sumémosle a eso pues una agenda cultural claramente divisiva, impulsada por esta política identitaria, tan propia del Partido Demócrata. Todos los problemas recurrentes en la frontera sur y el colapso de la disuasión estadounidense más allá de sus fronteras, de la disuasión militar. Las encuestas, de cualquier modo, muestran que la economía, concretamente la economía, ha sido el tema principal. Es decir, que no les ha importado lo que digan los medios de comunicación, de que la economía está muy bien, que va mejor que nunca. Los votantes, al final, dependen de los salarios. Nada más, no de los activos, no son ricos, son trabajadores, viven de su trabajo. Y pensaban de otra manera. Pero bueno, pues si va bien, depende. Pero vamos, las elecciones han ido más allá de la presidencia. Este martes se renovaba parte del Senado y la Cámara de Representantes y varios gobernadores estatales. Los republicanos han retomado el Senado, mantienen por ahora la mayoría en la Cámara y se han impuesto 9 de los 11 estados que elegían gobernador. Vamos, que la victoria de Trump es absoluta, arrolladora. Y por qué no decirlo, imprevisible hace solo unos meses. A partir de aquí surge la inevitable pregunta. ¿Podrá Trump gobernar como lo hizo en su primer mandato? Pues es un misterio. El mundo ha cambiado notablemente desde entonces. También lo ha hecho Estados Unidos. Si hace de la venganza una prioridad, desperdiciará capital político. Y lo que es peor, dilapidará el cheque que le han extendido los que dudaron hasta el último momento. El mandato de las urnas es claro: crecimiento sin inflación, controlar la inmigración, reversión, al menos parcialmente, de la agenda identitaria de los demócratas y concentrarse en los problemas derivados de la nueva Guerra Fría que a la limón Rusia y China han declarado a Occidente. Y la cabeza de Occidente es Estados Unidos, no lo olvidemos. Parece mucho y sin duda lo es. En fin, de él y de quien decida rodearse dependerá de que tenga éxito o que este regreso se convierta en una pesadilla. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José, que es de Valencia y que ha escuchado el programa de ayer con Isaac Moreno, en el que hablábamos del nuevo cauce del Turia. Decíamos que había un plan para convertirlo en un parque urbano, con el riesgo que eso entrañaría en el caso de una crecida. Pues bien, José nos cuenta algo que ya se ha hecho en algunas partes del cauce. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por el programa que has publicado junto con el ingeniero Isaac. Nos ha enseñado mucho, ha sido muy educativo, muy divulgativo y sin lugar a dudas lo mejor que he escuchado. Junto quizás a un vídeo que publicó El Confidencial en YouTube, donde también explicaba muy bien el proceso que siguió la riada. Quería decir que yo vivo en Valencia y tengo familia en Quart de Poblet, que es un pueblecito que está al lado del aeropuerto. Y muchas veces para ir allí he ido en bicicleta atravesando el cauce nuevo del río, porque ese proyecto del que hablas de transformar el cauce nuevo en una zona de ocio para las comunidades y, en fin, o sea, para la gente, en parte sí que se ha empezado a hacer. Y en esa zona, a la altura de Quart de Poblet, había algunos elementos. ¿Vale? Por ejemplo, había varios puentes de madera que te servían para atravesar ese pequeño cauce permanente que hay en el río, que aunque sea pequeño no lo puedes cruzar andando. O sea, es lo suficientemente profundo y rápido como para quizás ser incluso peligroso para nadar ahí. Y bueno, había varios puentes de madera y me acerqué este fin de semana a la zona. Todavía quedaba un poquito de agua, todavía llegaba el agua de lado a lado del cauce nuevo, aunque ya solamente había como un palmo. Pero esos puentes de madera ya no estaban por ningún sitio, habían desaparecido. Lo que sí que había es en el siguiente puente de verdad para los coches, que va de lado a lado, porque estos puentes de madera estaban dentro del cauce, pues el siguiente puente grande tenía los pilares rodeados de maderas, de cañas, de cosas, y supongo que ahí habrán acabado muchos de los listones de estos puentes que habían puesto con la mejor de las intenciones, pero la peor de las ideas. Muchas gracias por informarnos de los peligros de esas estructuras.
El problema de convertir ese cauce en un parque es que los parques están llenos de elementos fijos que una riada se puede llevar. Es decir, puedes colocar en el parque, pues no sé, un carril bici o algo para correr, incluso algunas papeleras, pero de ahí no deberías pasar. Es decir, olvídate de árboles, setos, farolas, bancos, canchas deportivas, porque si baja mucha agua se los va a llevar. Y eso puede ocasionar un tapón y formar un azud que acumule agua y luego se rompa, intensificando la riada, incluso haciendo que se desborde el cauce. Como decía Isaac ayer, un cauce debe de permanecer lo más limpio posible, más aún cuando se trata de cauces como los de los ríos y ramblas que hay en Levante, en los que se producen avenidas de agua de forma periódica. Por eso la idea que tuvieron en Valencia hace unos años, fueron los de Compromís, de convertir el nuevo cauce del Turia en algo parecido a Madrid-Río, pues era ya de por sí un disparate. Espero que después de lo que ha sucedido con la Rambla del Pollo se olvide este proyecto ya definitivamente, eso de poner obstáculos en los cauces. En fin, eso se lo pueden permitir en ciudades donde no se producen riadas o son muy poco habituales, porque ese no es el caso ni mucho menos de Valencia. De haberse llevado a cabo este plan y de haber llenado el cauce nuevo del Turia de todas las instalaciones propias de un parque urbano, es decir, bancos, farolas, setos, canchas de baloncesto, casetas para servicios, etcétera, pues todo eso hubiera ido hacia abajo, buscando el mar. Y es posible que se hubiera terminado formando un tapón en algún punto del cauce, complicando mucho más las cosas, incluso poniendo en riesgo a la misma ciudad de Valencia, que esta vez, gracias a que el cauce estaba limpio, pues pudo gestionar la crecida de manera muy eficaz. Bien, seguimos con Juan, que nos habla de cómo funciona el sistema de alertas de protección civil en Holanda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, te he escuchado a la contra que has hecho ayer y nada, quería solamente aportar aquí en Holanda el tema de las alertas y los avisos. Es curioso, tiene un sistema que la verdad sí está muy bien. Te mandan un mensaje al teléfono, un SMS, y luego hay unos altavoces por todo el país, por lo menos en las grandes ciudades donde yo he vivido, se prueban el primer lunes de cada mes. La primera vez que llegas al país te cagas la pata abajo porque suena, si no te lo han contado antes, te piensas que viene un Armagedón nuclear. O sea, suenan unas alarmas tipo de estas así de antinuclear soviético o de la época de la Guerra Fría, y es simplemente un sistema que lo prueban todos los lunes, el primer lunes de cada mes. Y yo he estado aquí un par de veces cuando las han usado de verdad, no para los entrenamientos, no en los simulacros. Una fue una tormenta de viento muy fuerte que hubo en Rotterdam y avisaron, mandaron los mensajes, y a los que están en la zona pues les suenan las alarmas, entonces no hay forma de que no te enteres. Tienes las tres vías, ¿no? Las noticias, el SMS directo al móvil, y no sé cómo lo hacen, pero además yo tengo los SMS configurados para que no suenen, lo que decías tú de que nunca miro el SMS, pero ese SMS tiene algo, está conectado de alguna forma a la red telefónica que hace que mi teléfono se ponga a vibrar como loco y a sonar. O sea, se salta la configuración del teléfono, de silencios y todo esto. No sé cómo lo hacen, pero es muy efectivo, la verdad. Estés donde estés, hagas lo que hagas, te enteras de ese mensaje. Y además, a mayores, las bocinas esas que ya te digo, suenan, como que viene el apocalipsis. Eso de lo de las alertas y el tema que comentabas de la burocracia. Yo trabajo en empresa privada, trabajo en una megacorporación muy conocida, y es exactamente lo que dices tú. A veces te tiras de los pelos porque ves algunos procesos que se han hecho, tenían sentido, lo que dices tú, tenían sentido estaban estaban respaldados por unos resultados, pero claro, las cosas van cambiando, la tecnología, los procesos, y hay cosas que hoy en día ya no tienen mucho sentido hacer así, pero en las grandes multinacionales, yo que sé, típico pedir un presupuesto, aprobar un presupuesto para cosas pequeñas, y tienes que conseguir aprobaciones de 5 personas distintas que están en 5 sitios, y te das cuenta a veces de que eso no hace falta, y de que hay gente ahí que está haciendo cosas, procesos que no hace falta, y a la hora de la verdad ves en el día a día de que algunos procesos, la gente, a la hora de la verdad, en lo práctico, se tienen que saltar los procesos, me incluyo aquí, con artimañas y cosas para conseguir los resultados. Pues como en la empresa privada, pues las cosas tienen unos tiempos, hay unas oportunidades y os sale o no sale, ¿no? Los negocios, lo típico. Y a veces ves gente que se tiene que saltar esos procesos con artimañas, con juegos, con politiqueos de empresa, precisamente porque están esas burocracias que comentas tú. Nada más, un saludo. Los Países Bajos se llaman Países Bajos porque en buena parte está al mismo nivel del mar o incluso por debajo del nivel del mar.
En 1953 sufrieron una inundación catastrófica en la que murieron miles de personas y la devastación fue total. Los holandeses todavía guardan memoria histórica de aquello. Medio país se les quedó bajo el agua. Vamos, perdieron cientos de miles de cabezas de ganado y las tierras de cultivo inundadas se quedaron inutilizables varios años. Así que tomaron una serie de medidas. Una de ellas fue mejorar los diques, la zona de las bocas del Rin y del Escalda, y construir grandes barreras. Y otra, dotarse de un sistema de emergencia muy bueno, que han ido optimizando con el tiempo. Si una tormenta en el Mar del Norte hace ceder los diques, pues necesitan poner a salvo a mucha gente en muy poco tiempo, porque es que los Países Bajos además están muy densamente poblados, para que no les pase lo del 53. Este sistema de avisos por el móvil en España lo implantaron hace cosa de 3 años. Primero hicieron una prueba que nos dio a todos un susto de muerte y en Madrid lo emplearon hace casi 3 años cuando cayó aquella nevada tan gorda, esta de la Filomena, vamos. Efectivamente es algo más que un SMS, aunque tengas completamente silenciado el teléfono, aquello suena y vibra como si se fuese a acabar el mundo. El sistema está bien pensado, porque si la cosa urge, pues es una manera muy buena de avisar a la gente. A fin de cuentas, el teléfono móvil pues lo tenemos siempre. Prácticamente todos tenemos uno y casi siempre lo llevamos encima. Bien, seguimos con Mario, que se plantea por qué falló el sistema de alertas en Valencia, a pesar de que los datos de precipitación y caudal estaban disponibles. Acabo de escuchar el programa con Isaac y, aparte de la irresponsabilidad al construir en zonas inundables, no me puedo dejar de preguntar qué pasó con el sistema de alertas. He visitado la página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el mapa donde se ubican pluviómetros y estaciones de aforo para la zona, y se pueden descargar los datos del pluviómetro de Chiva y el de la Rambla del Pollo, que están a 270 y a 110 metros sobre el nivel del mar. Y nos dicen que el primero, entre las 3 de la tarde y las 7 de la tarde del 29, recogió una precipitación acumulada de 344 litros por metro cuadrado y el segundo de 200 litros por metro cuadrado. Para afinar un poco, el pluviómetro de la Rambla del Pollo entre las 4 y las 5 de la tarde midió 94,8 litros por metro cuadrado y el de Chiva entre las 6 y las 7 de la tarde 122 litros por metro cuadrado. Para relativizar un poco estas cifras, según lo que he podido leer, 60 litros metro cuadrado a la hora se considera como lluvia torrencial y 100 litros metro cuadrado a la hora se considera como una inundación segura. Y un apunte, para la estación de aforo a la altura de Loriguilla, que comparte ubicación al parecer con el pluviómetro de la Rambla del Pollo, no hay datos. Desconozco la razón, si se dañó con la riada o no quiero creer, no quiero pensar que estos datos hayan retirado el acceso público. Es curioso porque el pluviómetro que se supone que está en el mismo sitio sí tiene. Y bueno, en todo caso debería haber funcionado hasta ser dañado por la riada, pero por lo tanto yo creo que sí se podía saber si la Rambla iba crecida antes de llegar más abajo. Por lo que entiendo, a las 7 de la tarde toda esa agua se sabía que iba barranco abajo. Entonces, mis preguntas son si los testimonios y las imágenes sitúan el impacto de la riada sobre las 8 de la tarde y por lo que se puede entender la EMET avisó de un fenómeno extraordinario de ese tipo en la zona ese día, con al menos 24 horas de antelación, junto con las mediciones a ras de suelo cercanas a la emergencia y desgraciadamente, pero seguramente las llamadas por emergencias que seguramente que iban confirmando al tiempo lo que iba pasando en la zona. De hecho, he escuchado a un testigo decir que a las 6 de la tarde ya había zonas de Chiva con inundaciones serias. Es que no me puedo dejar de preguntar. ¿De verdad no se pudo avisar a la gente que permanecieran en lugares lo más altos posibles a las 6 de la tarde o antes? ¿Tan comprometido era en caso de no cumplirse? Por ejemplo, y no quiero en ningún caso compararlo, pero en Madrid el año pasado se dio una situación similar y se alertó vía móviles y, bueno, bien lo sabéis. Y aunque descargó al suroeste, que estaba un poco fuera del área prevista, sirvió para que muchos estuviéramos por lo menos atentos y alerta. Y visto los daños en la aldea del Fresno, que es yo creo que la población que más afectó, en mi opinión estuvo bastante bien hecho, aunque, bueno, nos puso a todos en alerta y ya está, pero
Entonces, desde las 5 o las 6 de la tarde, que se estaba viendo que claramente se confirmaban las predicciones, nadie en la Confederación Hidrográfica del Júcar o en ningún servicio de emergencia dio la voz de alarma. No había nadie monitorizando lluvias ni caudales en la zona. Bueno, sin más, muchas gracias por el programa y mis más sentidas condolencias a todos los afectados y un gran abrazo. El problema ya lo expliqué ayer en una a la contra, que está en mi canal de YouTube, que hice en el Retiro. A ver, hay 3 lugares en los que fijarse sobre esto. Uno, por un lado, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Por otro, la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y por otro, el Centro de Emergencias de la Generalidad Valenciana. Los primeros, los de la EMET, anunciaron que iba a llover mucho en una serie de puntos. La Generalidad emitió una alerta meteorológica a las 12:20 de la mañana, que ya no retiró en todo el día. Era una alerta meteorológica, no de protección civil. La EMET se limita a predecir el tiempo y a registrar luego temperaturas, lluvia o viento una vez que se han producido. Esa lluvia fue a parar a ríos y barrancos, y ahí la responsable de medir el caudal es la Confederación Hidrográfica, que dispone de unas estaciones de aforo automatizadas que van arrojando datos cada 5 minutos y enviándolos a un centro de control de la Confederación. Cuando esos datos superan ciertos umbrales, se reenvían por email al centro de emergencias. En este caso, la Rambla del Pollo tenía una estación de aforo, un centro de medición, y el umbral era de 150 metros cúbicos por segundo. Ese umbral lo superó por la mañana y luego fue a menos a lo largo del día, descendiendo de ese nivel. De pronto, a las 6:43 de la tarde, a las 18:43, enviaron un email en el que les informan a los del centro de emergencias que está el caudal del barranco fuera de control, que baja un caudal de algo así como 1.700 metros cúbicos por segundo. Un cuarto de hora más tarde, la llama de más de 2.000 metros cúbicos por segundo en la última medición que esa estación hizo antes de ser arrastrada por la corriente. Vamos, que dejó al centro de emergencias poco tiempo para dar el aviso. Pero aún así se lo tomaron con calma, ¿eh? Tardaron 1:30 en enviar el mensaje a los móviles. Vamos, que como ves fue una negligencia tras otra y un protocolo claramente inapropiado, como comentaba ayer en este vídeo. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la catástrofe en Valencia y de cómo se pudo evitar. La relación entre el hombre y la naturaleza ha sido desde siempre de aprovechamiento y de padecimiento. Desde no hace tanto de fuerte aprovechamiento y cierta capacidad paliativa, y desde hace poco de estúpida sensación de control. Que unos pocos sepan cómo paliar catástrofes es irrelevante si quienes pueden decidir les ignoran por conveniencias coyunturales. Las lluvias que acabarían llegando y la imprevisión, cuando no la imprudencia, que son santo y seña inevitables de los políticos, nos han dado una nueva dura lección de la que quizás también escarmentemos a corto y casi seguro que no a largo plazo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, una contracrónica que ha subido tarde, no podía ser menos, tenía que esperar a que pasase algo en Estados Unidos. Yo hablo de cosas que suceden, me ciño a los hechos y hasta que no había terminado de suceder lo que tenía que suceder, pues no me he puesto a prepararla y a grabar. Lo que voy a hacer ahora, según termine, es echarme una cabezada, porque ha sido una noche igual de larga que todas las noches, pero esta se me antoja que ha sido mucho más larga porque la he pasado en buena medida en vela. Así que con esto, queridos, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.